Hola, mi nombre es Ángel Espósito y a continuación voy a presentar el tema del estado de sección. Ahí voy a abordar algunos puntos desde el ámbito internacional, como los principios rectores que rigen los estados de sección a nivel internacional. En el ámbito nacional, todos los instrumentos legales que lo consagran y que lo contienen, que lo regulan. Y por último, las bases legales en Venezuela. El estado de sección, en cuanto a su origen. El estado de sección fue un concepto acuñado por Carl Schmieder, donde él establecía que el Estado, ante situaciones extremas, ejercía mecanismos para proteger el bien público. Posteriormente, Giorgio Agamben amplía un poco más el concepto de esa idea con mayor extensión. En cuanto a los principios para declarar el estado de sección, los tenemos en cuanto a forma y en fondo. En cuanto a forma, tenemos los principios de proclamación o legalidad y los principios de notificación. El primero dice que la persona que ha sido designada constitucionalmente para dictar el decreto es la única que puede hacerlo. En cuanto al principio de notificación, dice que es un principio que está referido a informar a otros estados que forman parte, por ejemplo, de un pacto internacional, de las medidas que se han tomado con respecto al estado de sección. En cuanto a fondo, tenemos a principio de amenaza excepcional. Esto está referido a que los motivos que originan el estado de sección deben ser reales y de carácter excepcional. B, principio de proporcionalidad. Esto es lo que quiere decir que las medidas tomadas deben ser, cónsonas o deben ser de igual magnitud o de igual relación que las de emergencia. C, principio de no discriminación. Dice que la suspensión no debe ser fundamentada en discriminación, como la raza, el sexo, la religión, entre otras. Luego tenemos el principio de temporalidad. Esta dice que la suspensión debe durar el tiempo que exista la crisis. Luego tenemos el principio de restablecimiento. Lo que quiere decir es que una vez que cesa la crisis, no debe devolverse las garantías y el estado jurídico. F, principio de compatibilidad con otras obligaciones impuestas por el derecho internacional. Esto es lo que quiere decir es eso, que debe haber una relación con otras obligaciones u otros compromisos impuestos por el derecho internacional. Y por último, G, principios de intangibilidad de derecho, que no pueden ser afectos por el decreto. En el aspecto del ámbito nacional, tenemos que los estados de sección tienen rango constitucional y están incluidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela en los capítulos 337, 338 y 339. Igualmente hay una ley orgánica sobre los estados de sección que tienen como finalidad regular los estados de sección en sus diferentes formas, ya sean estos en el estado de alarma, de emergencia económica o estado de conmoción. En cuanto a los estados de alarma, pues dentro de esta ley nos incluye que están referidos o se aplican cuando hay desastres naturales. En el caso de los de emergencia económico, dicen que pues cuando afectan la economía del país. Y los de conmoción se dividen en dos, tanto interno como externo. El interno está referido a la perturbación, cualquier perturbación de orden público. Y en cuanto a los de conmoción externa, están referidos a conflictos externos que puedan afectar o poner en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. En Venezuela, en el 2015, el presidente decretó un estado de sección y en el 2016 se hizo uno referido al estado de emergencia económica.
el estado de excepción del 2015 estaba referido o se aplicó en una situación que hubo en la frontera colombo-venezolana, donde se justificaba este estado de excepción para poder combatir lo que era el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando. Entonces, una de las medidas que se tomaron en aquel entonces fue el cierre de la frontera y se aplicó una OLP que fue para capturar y deportar paramilitares. Las OLP, bueno, son operativos de liberación del pueblo. También en el 2016 se hizo un estado de emergencia económica que tenía como finalidad ayudar a reformular el sistema productivo y financiero del país. Entre esas medidas que se hicieron fue asignar divisas a empresas públicas y privadas. Y por último tenemos unas conclusiones. Uno, los estados de excepción son todas aquellas circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de las personas, la nación o las instituciones. Estas pueden ser estados de alarma, emergencia económica y conmoción externa o interna. Poseen una duración limitada y se pueden restringir temporalmente las garantías constitucionales, excepto los derechos humanos intangibles, como el derecho a la vida, entre otros. Número 2, es un mecanismo contemplado en la Constitución y en el país se han decretado para combatir paramilitarismo, narcotráfico y contrabando, y también se han implementado para poder afrontar la crisis económica, ayudando con una serie de medidas la producción nacional.